Muy buenas a todos, buscadores de la verdad y seguidores del canal Virtus Veritas. No podemos entender qué ha pasado en nuestro cráter si no comprendemos los eventos y las pruebas que las tenemos a nuestro alcance enfrente de nuestros ojos. Bueno, partiendo de este punto, regresamos poco a poco hacia atrás. Para que podáis entender mejor lo que voy a decir, utilizaré la línea de tiempo oficial con la que estáis acostumbrados y os aseguro que es muy falsa y manipulada, pero nos va a ayudar en la comprensión de los hechos. Cualquier idea de un reinicio reciente o reinicios plantea la cuestión de los muertos desaparecidos. Actualmente, según las estadísticas, hay más de 7.000 millones de personas vivas en el mundo y según la Oficina de Referencia de Población de la ONU, alrededor de 107.000 millones de personas han vivido alguna vez en este mundo. ¿En serio? ¿Pero qué me dices? Eso es muy curioso, ¿no? Bueno, aquí me recuerdo de una frase célebre anónima que dice lo siguiente: hay tres tipos de mentiras: mentiras, malditas mentiras y estadísticas. Esta frase fue atribuida a Benjamin Disraeli, primer conde de Beaconsfield y primer ministro del Reino Unido, un personaje muy controvertido, y fue popularizada por el supuestamente Mark Twain, que de hecho los dos son unos de los muchos gran actores utilizados en el proceso del gran engaño. Bueno, seguimos. Esto significa que no estamos ni cerca de tener más vivos que muertos. De hecho, hay 15 muertos por cada vivo. Cualquier idea de un reinicio reciente o reinicios plantea la cuestión de los muertos desaparecidos, como he dicho antes. Para un entendimiento correcto, tenemos que separar la línea de tiempo oficial en dos: antes de 1400 y después de 1400. Primero, el tiempo lo más cerca de nosotros. El gran punto de inflexión es la Guerra Mundial de 1800, donde el verdadero enemigo ha sido omitido de la historia. Un análisis atento y objetivo demuestra que todos los eventos, como por ejemplo la gran erupción misteriosa de 1808, el gran cometa de 1811, el gran terremoto de Nueva Madrid de 1812, la guerra de 1812 en Estados Unidos y 1812 en Rusia, el año sin verano de 1816, Napoleón y el nuevo orden en Europa, la quema de las ciudades en todo el mundo, el mal llamado diluvio de barro, y hay más. Han tenido lugar en este periodo. Son el mismo evento dividido artificialmente. También tenemos el gran reinicio tecnológico y cultural de 1700. Ambos eventos, el gran reinicio de 1700 y la guerra mundial de 1800, estarían vinculados porque lo más interesante es lo que sucedió en el medio de este periodo de tiempo, de 1700 a 1800, la guerra mundial cero de la nueva humanidad después del reseteo del año 1756, o la gran guerra de 7 años afectando a Europa, Norteamérica, Centroamérica, la costa occidental de África, la India y las Filipinas. Entre 1600 y 1700 tenemos otro cataclismo, un cataclismo global que golpea muy fuerte, el clima se vuelve realmente malo y las fuerzas oscuras
comienzan a envolver nuestro mundo. Este evento destruye la mayor parte del conocimiento tecnológico del pasado y crea los últimos supervivientes de reinos antiguos, entre comillas, pero su poder ya se ha ido. Las iglesias institucionales y las sociedades secretas de Europa utilizan este evento para colonizar el mundo entero y reescribir la historia en todos los continentes. Se están creando nuevos mapas y nuevas narrativas. Los restos de Tartaria y otras civilizaciones son invadidas entre 1650 y 1850 debido a su debilidad militar. La nueva ciencia, entre comillas, se establece entre 1690 y 1850 y trata de destruir todo conocimiento previo sobre cataclismos, religión y cosmología, entre comillas. Bueno, regresamos a la población y los muertos desaparecidos. Si tenemos en cuenta las evidencias encontradas en las obras de los artistas de la ruina, Giovanni Battista Piranesi, que vivió entre 1720 y 1778, y Alessandro Saluzzi, 1590-1655-1660, entre otros artistas que fueron testigos de todo lo que se describe en sus obras, y las pruebas físicas en el terreno nos da una fecha de la primera inundación de barro o del lodo que ha tenido lugar aproximadamente entre 1600 y 1750. Giovanni Battista Piranesi nos dio una idea bastante buena de cómo ese giro específico de nuestra civilización solía manejar a sus muertos. Las siguientes ilustraciones deberían hablar por sí mismas. Según las imágenes, no parece que los muertos estuvieran enterrados en el suelo en ese entonces. Creo que podemos hablar de cementerios de los gigantes, algunos cremados que existieron hace 200-400 años. Luego tenemos la segunda inundación de barro o de lodo, 1840-1900, otro reinicio que se debe a algunas diferencias arquitectónicas drásticas entre las presentadas por los artistas de las ruinas como Piranesi y sus compañeros y los edificios del siglo XIX que podemos presenciar, algunos construidos en 1910. Una vez más, regresa la pregunta: ¿dónde están los muertos? Porque si seguimos la narrativa del desarrollo lineal tradicional, esperaríamos ver miles de cementerios muy antiguos repartidos por todo el mundo. Sin embargo, no parece ser el caso. Una vez que empiezas a prestar atención a la palabra fecha, parece que no tenemos cementerios con más de 400 años de antigüedad. Bueno, por ejemplo, la ciudad de Londres, que supuestamente se estableció oficialmente en el año 43 después de Cristo como Londinium, no tiene cementerios más antiguos de 1750. París, que supuestamente se origina en 250-225 a.C. según la historia oficial, con la llegada de los Parisi, una tribu celta que fundaron una ciudad llamada Lucotesia, más tarde bautizada Lutetia por los romanos, entre comillas. París no tiene cementerios más antiguos de 1688. Elija su propia ciudad con una historia muy antigua y vea la antigüedad de sus cementerios locales. Parece que no tenemos cementerios para dar cuenta de los muertos que se relacionan con varios marcos de tiempos históricos.
Seguro que podríamos ir con las cremaciones y algunas otras formas de deshacerse de los cadáveres, pero según la narrativa, antes de la revolución industrial, la cremación solo podía tener lugar en una pira abierta al aire libre. El movimiento organizado para instaurar la cremación como un método viable para la eliminación de cadáveres comenzó en la década de 1870. En 1869, los profesores Colletti y Castiglioni presentaron la idea al Congreso Internacional Médico de Florencia en nombre de la salud pública y la civilización. Ojo, en 1873 el profesor Paolo Gorini de Lodi y el profesor Lodovico Brunetti de Padua publicaron sus informes y trabajos prácticos que habían realizado. Un modelo del aparato crematorio de Brunetti junto con las cenizas resultantes se exhibió en la Exposición de Viena en 1873 y atrajo gran atención. Bueno, observa la imagen y la aparición de los primeros crematorios y dime por qué esta necesidad de cremación compartida por tantos países casi al mismo tiempo. ¿Qué estaba sucediendo exactamente en el mundo en las décadas de 1870 y 1890 para justificar esta sincronicidad? En el próximo video te quiero presentar algo muy interesante sobre las catacumbas de París y sus 6 millones de esqueletos. Bueno, otra vez este número 6 millones. ¿Lo recuerdas, no? 6 millones de víctimas publicadas mucho antes del comienzo de la supuestamente Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. ¿Te suena todos estos números relacionados con la Segunda Guerra Mundial? 6 millones. Bueno, todo esto empezó por primera vez en 1889 en un breve artículo en el periódico New York Times de Estados Unidos. Creo que la historia de las catacumbas de París es tan sospechosa como parece en referencia a la cantidad de muertos que nos presentan. ¿De dónde podrían venir 6 millones de restos de esqueletos en 1780-1800 bien pulidos y tratados, y solo cráneos, fémures y otros huesos largos de piernas y brazos? Pero ¿dónde está el resto? El esternón, la pelvis y la escápula, que no son pequeños. Y no son solo en las catacumbas de París, sino en todos los osarios repartidos en el mundo entero. Bueno, espero que hayas disfrutado de esta primera parte y no te ha molestado el tema de los esqueletos. Te deseo lo mejor del mundo y todo lo que deseas. Un gran abrazo y mucha salud. Hasta pronto.